Vamos a terminar hoy, eso espero. Eh, Seguimos, digamos, de la clase pasada. Bueno, ya supongo que no, vamos a hacer por ahí un muy pequeño repaso después, antes de ver la ecuación de Poisson. Eh, Cualquier cosa, si tienen dudas, revisen el video, ¿sí? Ahí que está en el canal de YouTube. Y vamos a arrancar con los temas de hoy. Eh, bueno, ¿se acuerdan lo de la polarización? Que cuando, digamos, introducimos un material dieléctrico, ¿sí? Dentro de un campo eléctrico, ocurre este famoso reacomodamiento de cargas, ¿sí? Pero las cargas, digamos, como que están agarradas a la estructura cristalina, o no cristalina, a la estructura molecular del dieléctrico, no se pueden desplazar de un lado al otro, se pueden reacomodar, justamente formar esta polarización que es como un refuerzo del campo eléctrico original, pero no se pueden mover. Salvo que el campo eléctrico sea extremadamente intenso, en este caso, ahí sí, lo que pasa es que terminan, digamos, este campo eléctrico puede llegar a ionizar. Ionizar significa arrancar electrones de alguno de los átomos o de las moléculas o lo que sea. Y bueno, esos electrones empiezan a circular, digamos. O sea, el campo eléctrico es tan intenso que arranca electrones, aunque estén muy extremadamente ligados a las moléculas o a la estructura del campo eléctrico. Consulta. Me imagino que cursaron química, ¿no? Porque yo estoy hablando de los electrones ligados y no sé qué, o Sí, dispositivos electrónicos, sí, ¿no? Sí, Bien, sí, sí, sí. profe. listo. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, justamente estos electrones, producto de ese campo eléctrico que los arranca, también se empiezan a mover y empiezan a circular y empiezan a ir, digamos, hacia lo que sería, hacia donde los lleva el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico hace mover los electrones y se los lleva hacia algún lado. Entonces, cuando los electrones se empiezan a mover, chocan violentamente con la estructura molecular del dieléctrico y entonces se puede ocasionar, justamente en esa circulación, daños permanentes en el material y a su vez, al chocar contra otras moléculas o chocar contra diferentes partes del material, ese choque puede hacer que se arranquen más electrones todavía, ¿no? Entonces ahí tenemos el dieléctrico. Recuerden lo que pasa, en la presencia de un campo eléctrico se reacomodan lo que serían las moléculas. Esto se acuerdan del dipolo, que el dipolo en presencia de un campo eléctrico como que quería girar hacia algún lado, acomodarse. Si uno era, teníamos el dipolo era como una molécula polarizada de un lado positivo y de otro negativo, entonces como que había dos fuerzas que lo hacían girar. Claro, eso pasa en el eléctrico, gira, se acomoda, qué sé yo, digamos, queda todo acomodado, todas las moléculas como alineadas, ¿sí? Forma esta polarización que hace un refuerzo del campo eléctrico. Ahora, si el campo eléctrico es mucho más intenso, fíjense, se aparecieron más líneas, los electrones que están ligados a los átomos de las moléculas son arrancados, ¿sí? Son arrancados de las moléculas y empiezan a circular, ¿sí? Empiezan a chocar también contra las otras moléculas. Bueno, producen este efecto avalancha y producen, sí o sí, produce daños permanentes en el material. Es como que el material queda dañado, queda con un camino, ¿sí? A ser dieléctrico. Entonces, ya está, ya, digamos, la función que tenía de dieléctrico ya no va a ser este, tan buena como lo era antes, ¿sí? Esto, calculo que lo vieron en física 2. Recuerden que cuando los electrones, por ejemplo, en este caso, están circulando hacia la izquierda, la corriente eléctrica, por convención, circula hacia la derecha. Esto era de física 2, que es porque, bueno, antes se pensaba que las cargas que circulaban eran las positivas, pero en realidad lo que circula es las cargas negativas, que son los electrones, ¿no? Bueno, digamos, claro, el material pasa de ser dieléctrico al conductor. ¿Recuerdan que yo les había dejado una pregunta que era si existía el dieléctrico perfecto? Bueno, vemos que no, porque en presencia de un campo eléctrico muy intenso, el material dieléctrico se convierte en conductor. Hay otra manera de que también un material dieléctrico se convierta en conductor,
con un campo eléctrico no tan intenso, ¿no? Acá estamos hablando de campos eléctricos electrostáticos, vamos a decir, ¿sí? Que no varían en el tiempo, ¿sí? Y que tienen siempre la misma dirección y sentido. Bueno, así que eso es lo que pasa. Justamente cuando pasa esto de que se producen daños en el material, o sea, se produce este efecto avalancha que circulan los electrones y se producen daños en el material, este fenómeno se conoce como ruptura dieléctrica, ¿sí? O sea, está todo bien, campo, o sea, vamos para atrás, ahí está, tenemos el campo eléctrico, lo vamos incrementando, lo vamos incrementando, no lo vamos incrementando, no pasa nada, sigue pasando esto de que las moléculas están alineadas. Llega un momento que lo incrementamos tanto que los electrones empiezan a circular y en ese momento decimos que hay ruptura dieléctrica. Entonces, la máxima intensidad de campo eléctrico que puede resistir un material, dieléctrico, por supuesto, ¿no? Sin que se presente esta ruptura, se llama rigidez dieléctrica. Ese es el valor del campo eléctrico máximo. Acá tenemos la tabla de los diferentes materiales que conocemos como dieléctricos, ¿sí? Aire, aceite, papel, poliestireno, caucho, vidrio, mica, etcétera. Y bueno, esta supermitividad eléctrica relativa, el epsilon R, que habíamos visto la semana pasada, y acá tenemos la rigidez dieléctrica, ¿sí? El máximo campo eléctrico en volts sobre metros que soporta sin hacerse conductor, digamos, ¿no? ¿Sí? Si yo coloco un Profe, campo eléctrico, sí, perdón, consulta, en los conductores la permitividad que es menor a uno. suele Oh. ser uno la permitividad dieléctrica relativa en los conductores, ¿sí? O sea, tienen, al no polarizarse, entre comillas, no polarizarse, la permitividad eléctrica es la del vacío, porque no hay polarización, ¿sí? Eh, Ah, ok, entonces la permitividad es solo en el caso de dieléctricos, en el otro caso sería del vacío, en los la del conductores. vacío es, nosotros decimos que en el vacío no hay polarización, digamos, ¿no? Entonces la permitividad eléctrica relativa es el epsilon cero. O Ah, sea, ok, perdón, el epsilon cero es la permitividad eléctrica y la relativa es uno, porque epsilon cero por uno es igual a sí, epsilon sí, cero. ok, 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 Bueno, ok, pasa lo bien, mismo en los conductores que no hay polarización, por eso suele ser uno. bien, buenísimo. Entonces, ven, como todos estos son dieléctricos, tenemos también permitividades eléctricas relativas mayores a uno, ¿no? Lo Igual, mismo, digamos, perdón, es muy loco porque el aire en realidad es un dieléctrico y también tiene permitida uno y es raro. claro, exactamente, sí, 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 sí. Sí. Bueno, sí, eso es lo que pasa con el aire. Lo que pasa que, claro, si el aire es muy húmedo, esta rigidez dieléctrica baja, digamos, este campo eléctrico que yo le tengo que colocar para que comience a ser conductor es menor, va bajando, ¿sí? Sí. Justamente porque tiene agua. Bueno, acá tenemos la del aire, que es 3 por 10 a la 6 volts sobre metro, o es lo mismo que decir 3000 volts por milímetro. ¿Sí? Justamente, cuando se tiene un campo eléctrico que exceda este valor, por ejemplo, cuando hay tormenta eléctrica, ocurre esta ionización que nosotros vemos como un rayo, ¿sí? Justamente esto hace, digamos, aparece el efecto de puntas, en donde el rayo siempre, por eso siempre cae el rayo sobre donde hay un árbol o donde hay un edificio, donde hay un pararrayos. ¿Sí? Justamente no sé si Gustavo explicó el efecto de puntas, pero fíjense, ahí tenemos la ionización primero del aire, vamos de vuelta. Fíjense cómo, ven como que se va haciendo negativo esto porque van arrancando electrones del dieléctrico, ¿no? El campo eléctrico intenso, que sería entre esta nube y la Tierra, ¿no? Ioniza, va arrancando electrones del aire y una vez que arrancó electrones del aire, se creó el camino para que circule, circulen los electrones, se produzca este efecto avalancha y bueno, se produce esta descarga que es el rayo. Bueno, eso pasa también en los materiales, justamente, ¿no? Lo que pasa es que como el aire es un gas, no, digamos, está bien. O sea, si el aire fuera sólido, este rayo que
pasó acá, ya dañó el material queda dañado y va a circular siempre, o sea, se va a crear un camino para la circulación de electrones, pero como el aire es un gas, vamos a decir, esto se está moviendo constantemente y ese camino que se formó se borra por la circulación misma del aire. Bueno, eso es la rigidez dieléctrica. Hay algunos ejercicios de rigidez dieléctrica que no sé si podremos dar, pero bueno, eso por ahí. Por ahí en algún examen aparece algo de la rigidez dieléctrica, así que bueno, lo comentamos por eso. Otro fenómeno de la electrostática, ¿sí? Es la condición de frontera entre dos medios, que es, digamos, qué sucede con los campos, tanto eléctrico como el